Aquel jueves de octubre, me estacioné del otro lado de la avenida, exactamente frente a la puerta principal de la penitenciaría. Bárbara bajó de un taxi amarillo a las 11:20 de la mañana, sosteniendo con ambas manos una caja blanca de pastelería como si llevara un trofeo sagrado. La vi arreglarse el cabello en el reflejo del cristal de la ventanilla, formarse en la fila de visitas y ensayar una sonrisa dulce que le conocía desde hacía 19 años. Cuando llegó al mostrador de la entrada, entregó su documento de identidad y esperó con la barbilla en alto. El guardia tecleó el número en la computadora, miró la pantalla, frunció el ceño y volvió a teclear despacio. Luego llamó a un compañero con un gesto seco de la cabeza, señaló la línea roja que aparecía en el monitor y se inclinó hacia el cristal para hablarle en un tono plano que cruzó la calle. «Señora, este recluso fue absuelto y liberado hace 14 meses. ¿Usted no recibió los papeles del divorcio?» La caja de pastelería se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de concreto, dejando una mancha de crema blanca y una vela de plástico rodando hasta las botas de un policía. Bárbara se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos enteros. ¿Cómo era posible que el hombre por el que ella decía estar sufriendo llevara más de un año caminando libre por las calles? ¿Quién había firmado la salida de ese penal sin que su propio abogado lo supiera? ¿En qué momento exacto la trampa que ella había construido con tanto cuidado se había dado la vuelta para atraparla a ella? Aquella sola frase del guardia destruyó en un segundo todo lo que yo creía saber sobre mi propio matrimonio, sobre mi trabajo y sobre la lealtad de la gente que comía en mi mesa. En los días que siguieron a esa mañana no dije una sola palabra, no hice una sola llamada y no busqué a nadie. Me quedé en la sombra juntando papeles, porque solo en silencio se puede desarmar un veneno que tardó años en prepararse. Y por eso hoy les estoy contando esto. Pero para que entiendan lo que pasó ese día en la puerta del penal, primero necesitan saber quién era yo antes de que mi vida se volviera un expediente judicial. Me llamo Casimiro, tengo 49 años y he trabajado durante 22 años como corredor independiente de seguros de vida y fondos de retiro para gente mayor. Hasta esa tarde pensaba que mi vida era, si no perfecta, al menos estable y honesta. Mi oficina no era un rascacielos de cristal, era un local pequeño en el centro, con olor a café recién pasado y carpetas de cartón ordenadas por apellido. La gente de mi barrio, jubilados, viudas, maestros retirados, no buscaban contratos complicados. Buscaban a alguien que los mirara a los ojos y les hablara con la verdad. Don Ernesto, un cliente de 82 años, que vendía periódicos en la esquina, me decía siempre lo mismo cada vez que venía a pagar su cuota. «Casimiro, contigo duermo tranquilo». Esa frase valía más para mí que cualquier comisión en dólares. Para mí esa oficina no era solo dinero. Era la memoria viva de mi viejo, que había sido carpintero, y me enseñó que la palabra de un hombre vale lo que vale su trabajo. A Bárbara la conocí hace 19 años en una feria de comercio local. Ella tenía 25 años, una risa clara que iluminaba cualquier habitación oscura y una forma de hablar que hacía que cualquiera se sintiera importante. Recuerdo la primera tarde que vino a mi taller de seguros. Llovía fuerte afuera y ella llevaba una sombrilla roja descolorida. Se sentó frente a mí, me ayudó a ordenar unas pólizas traspapeladas y me preparó un té de manzanilla en una taza que todavía conservo. En sus ojos había una dulzura que me envolvió por completo. Nos casamos 2 años después cuando yo tenía 32 años. Durante 17 años de matrimonio, creí que formábamos un equipo indestructible. Cuando el negocio creció y los clientes aumentaron, me pareció natural que ella tomara la administración de la oficina. Bárbara llevaba las cuentas, coordinaba los cobros, manejaba las claves bancarias y organizaba las transferencias. Yo confiaba en ella más que en mí mismo. Si ella me ponía un papel enfrente y me decía, «Firma aquí para el cierre del mes», yo firmaba sin dudar. En la oficina de mi viejo, sobre el escritorio de roble que conservé durante toda mi vida profesional, guardaba una caneta de plata con el grabado de sus iniciales.
Mi padre me la entregó en su lecho de muerte con una sola instrucción concreta. Hijo, nunca uses esta pluma para firmar con prisa. El papel no olvida, pero la conciencia tampoco. Esa caneta no era un adorno, era una promesa herdada que yo mantenía en el primer cajón. Sin embargo, con el paso de los años, dejé que la prisa y la confianza ciega me hicieran olvidar esa lección. Hubo pequeñas señales que pasé por alto en los últimos 3 años, detalles que hoy me queman el alma, pero que en su momento atribuí al cansancio o al estrés del trabajo. Recuerdo una noche de martes hace unos 2 años, cuando llegué tarde a la casa y encontré a Bárbara en la sala hablando por teléfono en voz muy baja. Al verme entrar, colgó de golpe. Guardó el teléfono en su bolso con un gesto rápido y me dijo sonriendo que era una llamada de la compañía de gas. En ese momento pensé que eran ideas mías, que el cansancio me hacía ver fantasmas donde solo había cuentas del hogar. Otra tarde, al revisar el cajón principal de la oficina, encontré un talonario de recibos con una numeración que no coincidía con nuestros registros oficiales. Le pregunté a Bárbara qué era eso, y ella, sin perder la calma, me acarició la mejilla y me dijo que era un borrador viejo para los clientes morosos. Volví a creerle. Qué ingenuo fui. Un hombre enamorado es capaz de tapar el sol con un dedo para no ver la sombra que se le viene encima. Todo saltó por los aires un lunes por la mañana a las 9:30, cuando 2 auditores de la Comisión Reguladora de Seguros entraron a mi oficina sin golpear la puerta. Traían maletines negros, órdenes firmadas por un juez y una palabra que me paralizó el corazón: desfalco. Faltaban $340,000 de las cuentas de retiro de mis clientes más antiguos. Había apólices falsas emitidas desde mi propia computadora, transferencias directas a cuentas desconocidas y firmas digitales asignadas a mi nombre en fechas en las que se suponía que yo había cobrado esas comisiones. Nombres como el de don Ernesto o la señora Rosario figuraban en la lista de los estafados. Sentí que el piso se me desaparecía bajo los zapatos. Aquella misma noche, en la sala de mi casa, Bárbara lloraba de rodillas sobre la alfombra. Me abrazaba las piernas con desesperación. Me juraba por la memoria de su madre que todo había sido un error de contabilidad, una deuda vieja que intentó cubrir y que se le salió de las manos. Casimiro, yo no sobrevivo a una cárcel. Me muero ahí adentro, me decía entre sollozos, con el rostro empapado en lágrimas. Y entonces apareció el doctor Osvaldo Bustamante, el abogado corporativo que llevaba los asuntos legales de la familia desde hacía 8 años, el hombre que venía a cenar a mi casa los domingos y al que yo llamaba amigo. El doctor Bustamante me miró con una frialdad profesional que en ese momento confundí con serenidad y me dijo: «Las cuentas están a tu nombre, Casimiro. Para la ley, el dueño del negocio es el responsable. Si tú asumes la culpa mediante una declaración voluntaria, puedo negociar una pena reducida de 3 años. Si ella cae, le darán 10. Hazlo por tu esposa. Salva a tu familia». Bárbara me tomó la cara con ambas manos, me miró a los ojos con una ternura que parecía transparente, y me prometió la frase que repetí en mi cabeza durante meses: «Espérame tú allá adentro, que yo te espero acá afuera. Cada semana, todos los días, hasta que salgas». Y yo, sintiéndome el protector de mi hogar, tomé la pluma de mi padre y firmé aquella confesión redactada por el doctor Bustamante el jueves a las 11 de la mañana. Pensé que estaba haciendo el sacrificio más grande por el amor de mi vida. Pero volvamos a la escena de aquella mañana de octubre frente al penal, en el punto exacto donde la crema del pastel destruido se derramaba sobre el concreto. Desde mi vehículo al otro lado de la calle, vi cómo Bárbara intentaba hablar con el guardia, manoteando en el aire con desesperación, sacando su teléfono celular para marcar un número que nadie respondía. El guardia de la portaria ni siquiera se inmutó. Sacó una carpeta oficial con el sello del tribunal y le mostró la resolución de absolución firmada 14 meses atrás, junto con la notificación formal de la demanda de divorcio que ella nunca se molestó en recoger, porque daba por sentado que yo seguía encerrado en una celda. Bárbara dio 3 pasos hacia atrás, mirando el papel con la cara completamente pálida,
mientras el guardia le señalaba la salida de la zona de visitas. En ese instante, ella giró la cabeza en todas direcciones buscando una explicación, sintiendo por primera vez que el terreno que pisaba se le desmoronaba bajo los pies. Lo que ella no sabía era que el hombre al que había enviado a prisión para quedarse con su casa, con su taller y con la herencia de su familia, no solo estaba libre, sino que había pasado los últimos 14 meses reconstruyendo cada documento, cada firma y cada mentira. La vida que yo había conocido durante 17 años se había terminado para siempre en esa esquina, pero la cuenta real de lo que ella y el doctor Bustamante me debían acababa de empezar, y el plazo expiraba el siguiente martes a las 11:30 de la mañana. El golpe seco de un archivador de metal al cerrarse retumbó en el pasillo de la administración del penal. Faltaban 4 meses para cumplir mi segundo año de encierro, cuando el encargado del archivo me pidió que acomodara unas cajas de madera en el depósito contiguo a la sala de reuniones privadas. El olor a humedad, a papel viejo y a cera barata para piso llenaba aquel espacio estrecho. Una pared de madera contrachapada, fina y mal ajustada, era lo único que separaba las cajas de cartón donde yo trabajaba de la mesa donde los abogados externos atendían a sus clientes especiales. Yo estaba de rodillas, con las manos sucias de polvo blanco y una esponja húmeda en los dedos, cuando escuché el taconear firme de unos zapatos de mujer que conocía de memoria. «Tranquilízate, Bárbara. Nadie nos está escuchando aquí adentro», dijo la voz del doctor Osvaldo Bustamante, acompañada por el sonido de una silla de madera al arrastrarse contra el mosaico. «No me pidas tranquilidad, Osvaldo», respondió ella. Su voz no tenía el tono dulce y tembloroso que usaba cuando me miraba a través del cristal de la celda. Era un tono seco, rápido, como el chasquido de un látigo. «La oferta del comprador vence el próximo martes a las 11:30 de la mañana. $210,000 al contado por el terreno del viejo. Si no presentamos la firma autorizada antes de esa hora, la operación se cae. $210,000. Escuché el sonido metálico de un encendedor y el olor a humo de tabaco rubio atravesó las rendijas de la pared. Me quedé inmóvil en el suelo, con el aliento contenido y el corazón golpeándome las costillas como un martillo sobre madera hueca. «Ese terreno está a nombre de los dos», continuó el doctor Bustamante, hablando con la pausa tranquila de quien repasa una cuenta de supermercado. «Tengo lista la procuración amplia para la venta. El certificador del penal es amigo mío de la facultad. Solo necesitamos que el pagador ponga la firma en la hoja blanca esta misma semana. El pagador. El pagador». Esas dos palabras retumbaron en mis oídos mientras el sudor frío me bajaba por la nuca. No dijeron mi nombre. No dijeron Casimiro. Dijeron la función que yo tenía en sus vidas. Guarden esa frase, guárdenla bien, porque fue la señal número 1 de que mi matrimonio de 17 años nunca había sido una familia, sino un contrato de ejecución financiera. «¿Y si le da por leer el documento antes de firmar?», preguntó Bárbara. Escuché el tintineo de sus pulseras de plata contra la mesa. Últimamente lo noto callado, como si estuviera pensando demasiado. «No va a leer nada», respondió el abogado con una risita ahogada. «Lleva 2 años encerrado, creyendo que tú estás vendiendo tus joyas para pagar mi defensa. Le dices que es un papel para tramitar su libertad condicional. Le llevas un poco de pan dulce de la fe, le lloras un par de minutos sobre la mesa y firma lo que sea. Lleva 22 años firmando todo lo que le pones enfrente. Es un hombre simple, Bárbara. Se alimenta de culpa y de esperanza. Un hombre simple. Qué ciego fui durante casi 2 décadas. Mientras yo pasaba 12 horas diarias en el taller revisando pólizas y cuidando el retiro de mis viejitos, ellos celebraban mi torpeza en restaurantes caros pagados con el dinero de las cuentas que me acusaban de haber robado. Mi carne se pegaba a la pared de contrachapada mientras sentía el polvillo del depósito metérsele en los pulmones sin atreverme a toser. «Lo que me preocupa es la otra cuenta», dijo Bárbara, bajando aún más la voz, aunque el silencio del pasillo me permitía escuchar cada sílaba. «La cuenta de MR Consultores. La fiscalía estuvo haciendo preguntas en el banco la semana pasada sobre los depósitos de la viuda.
Si escarban un poco más van a llegar a la firma de mi madre. Tu madre ya no es un problema, sentenció Bustamante, y el sonido de una carpeta al cerrarse sobre la mesa cortó el aire como un hachazo. Los muertos no declaran en los juzgados, Bárbara, y las actas de esa herencia están bien guardadas en la caja fuerte de mi despacho. Lo único que nos importa ahora es cerrar la venta del terreno el martes 18 a las 11 y me dio $210,000 limpios. Con eso liquidamos la deuda del auditor de la aseguradora y el resto nos alcanza para salir del país antes de que la revisión del expediente expire. ¿Y qué va a pasar cuando él se entere de que el terreno de su padre ya no existe y que nunca hubo trámite de libertad condicional?, preguntó ella. Para cuando se entere, ya habrán pasado otros 2 años, contestó el abogado. Un preso sin dinero y sin propiedades no le importa a ningún juez. Se quedará aquí hasta cumplir el último día de su condena. Al fin y al cabo, para eso firmó la confesión voluntaria, para pagar por nosotros. Escuché el chirrido de las sillas al levantarse. Pasos cortos, firmes, alejándose hacia la puerta principal de la sala. El olor a tabaco rubio tardó varios minutos en desaparecer del aire húmedo del depósito. Yo no salí corriendo, no grité, no golpeé la pared de madera, ni llamé a los guardias del penal. Me quedé sentado sobre las cajas de cartón, con la esponja seca en la mano derecha, mirando las grietas del piso de cemento. Mi mente no estaba enojada, estaba fría. Por primera vez en 24 meses, la niebla de la culpa que me había ahogado la garganta se disipó por completo. Ellos necesitaban la firma del terreno antes del martes 14 a las 11:30 de la mañana. Faltaban exactamente 9 días para esa fecha. 9 días en los que ellos pensaban que tenían a un cordero esperando el matadero en una celda de 2 por 3 metros. Lo que ninguno de los dos sospechaba mientras caminaban hacia el estacionamiento del penal era que esa misma noche, en el patio posterior, yo me sentaría en la mesa de concreto a hablar con el viejo generoso. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, un oficial de la guardia me tocó el hombro mientras yo limpiaba las mesas del comedor. «Casimiro, tienes abogado en el locutorio número 4», me dijo pasándose la mano por el cinturón de cuero. Giré la cabeza despacio, me limpié las manos en el pantalón de uniforme y caminé por el pasillo central. Sabía que no podía ser el doctor Bustamante. Él nunca venía a los locutorios comunes a esa hora. Cuando crucé la puerta de madera gastada, encontré a una persona sentada del otro lado del cristal que yo no esperaba ver jamás en ese lugar, sosteniendo un sobre amarillo doblado en 4 partes y con las manos temblando de rabia. «Casimiro, no me mires con rabia, por favor. Escucha lo que tengo que decirte antes de que sea tarde», murmuró Fidelia, pegando los labios al cristal sucio del locutorio mientras sus dedos delgados apretaban aquel sobre amarillo. La hermana menor de Bárbara tenía 39 años. Llevaba el cabello despeinado y una chaqueta de lana gris que olía a humo de leña y a humedad de calle. Sus ojos enrojecidos y hundidos esquivaban mi mirada con un temor antiguo, ese miedo sumiso que Bárbara le había inculcado desde que eran niñas. «Nadie sabe que vine, ni siquiera mi hermana», dijo en un susurro áspero, pasando el sobre por la ranura inferior de la mesa de madera. «Si Osvaldo se entera de que te entregué esto, me destruye a mí también». Abrí el sobre con lentitud. El tacto del papel áspero me raspaba los yemas de los dedos. Adentro había fotocopias de estados de cuenta, una copia de un acta de defunción con el sello del registro civil y 3 recibos de cobro de apólices de seguro con firmas manuscritas. Esa fue la señal número 2 que dejé pasar durante años. Les confieso hoy con una amargura que todavía me pesa en el pecho. Miré el primer documento. El nombre impreso en letras negras decía Rosa Celina Ibarra, viuda de Cervantes. La fecha de fallecimiento registrada en la parte superior era de hacía casi 10 años, 3 años antes de que el supuesto desfalco de mi oficina comenzara. Y sin embargo, en los balances que Bárbara me entregaba para firmar cada fin de mes, esa misma mujer aparecía como titular activa de un fondo de retiro privado de $42,000, con transferencias mensuales autorizadas mediante mi clave electrónica.
Ella era mi tía, dijo Fidelia limpiándose una lágrima con la manga de la chaqueta. Falleció en un pueblo del interior. Mi mamá cobró la herencia con una carta poder que le redactó el doctor Bustamante, pero el dinero de la pensión nunca llegó a la cuenta de mi madre. Bárbara se quedó con la clave del banco y mantuvo la cuenta abierta usando el nombre de mi tía muerta para mover los fondos de tu oficina. ¿Tu mamá lo sabía?, le pregunté, sintiendo un nudo de hielo atravesarme la garganta. Mi mamá se enteró poco antes de enfermarse, respondió Fidelia con la voz cortada por un temblor visceral. Ella encaró a Bárbara en la cocina de la casa. Escuché cuando mi hermana le gritó que si abría la boca, tú irías preso inmediatamente, porque todas las transferencias salían de tu computadora. Mi mamá se cayó por miedo a destruirte a ti, Casimiro, y murió 3 meses después creyendo que tú eras el culpable de todo. Creyendo que tú eras el culpable de todo. Esa frase se me quedó clavada en el oído como una espina de metal. Mi suegra, la mujer que me preparaba pan casero los domingos, había cerrado los ojos en una cama de hospital, pensando que el esposo de su hija era un estafador de ancianos. En ese instante, la venda que me había cubierto los ojos durante 17 años de matrimonio terminó de caerse en pedazos. Empecé a revisar hacia atrás cada escena de mi vida reciente, releyendo el pasado no con la fe del enamorado, sino con la frialdad de un perito que examina la escena de un crimen. Recordé el día en que firmé la confesión voluntaria en la mesa de mi casa. El doctor Osvaldo Bustamante había puesto la pluma de mi padre en mi mano derecha mientras me hablaba con una voz pausada de hermano mayor, asegurándome que era un mero trámite para proteger a mi esposa. Recordé cómo Bárbara me miraba desde el sofá, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda que olía a perfume caro, fingiendo una devoción que jamás sintió. Recordé la compra de un automóvil de lujo que el abogado estrenó apenas 4 semanas después de mi ingreso en este penal. Y recordé sobre todo la conversación que había escuchado el día anterior detrás de la pared de madera del depósito de archivo, cuando el doctor Bustamante se refirió a mí delante de mi esposa sin usar mi nombre, llamándome simplemente el pagador, el hombre tonto que trabajaba 14 horas al día para que ellos disfrutaran del dinero robado a viudas y jubilados. Fidelia se inclinó más hacia el cristal, apoyando la frente contra el marco de metal. Bárbara me obligó a firmar como testigo en la transferencia del terreno de tu padre, Casimiro. Me dijo que si no firmaba las actas de la empresa Fantasma MR Consultores, le diría a la policía que yo fui su cómplice en la falsificación de los cheques de la tía Rosa Celina. Estoy atrapada. No tengo dinero para un abogado y tengo miedo. ¿Cuándo tienen pensado presentar esos papeles en la notaría?, le pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que me quemaba el rostro. El martes 18 a las 11:30 de la mañana, respondió ella sin dudar. Es el plazo límite que les dio el comprador extranjero para entregar las escrituras del terreno de tu padre por $210,000. Si no presentan tu firma o la procuración sellada antes de esa hora, el comprador retira la oferta y la cuenta de la empresa se queda sin fondos. Faltaban exactamente 8 días para esa fecha. 8 días en la contención del tiempo para evitar que vendieran la última memoria que me quedaba de mi viejo. ¿Qué vas a hacer, Casimiro?, preguntó Fidelia mirándome con una mezcla de piedad y angustia. Tú estás encerrado aquí adentro. No tienes dinero, no tienes abogados y tu nombre está manchado ante todo el mundo. Guarda silencio y no le digas a nadie que viniste a verme, le respondí, recogiendo los documentos del sobre amarillo y guardándolos bajo mi franela de uniforme. Vuelve a tu casa, haz lo que Bárbara te pida y no cambies nada en tu rutina. Ella se levantó despacio, se acomodó la chaqueta de lana y caminó hacia la salida sin volver la vista atrás. El sonido de sus pasos perdiéndose en el pasillo resonó en el locutorio vacío. Me quedé solo frente al cristal sucio, con los papeles apretados contra el pecho. La dimensión real del golpe era infinitamente mayor de lo que había imaginado la noche en que me arrestaron. No se trataba únicamente de un desfalco comercial. Era un entramado de falsificación de identidades de personas fallecidas, despojo de herencias familiares y manipulación documental
diseñado durante años por el doctor Bustamante, con la complicidad absoluta de mi esposa. Solo, despojado de mi patrimonio y encerrado tras los muros de un penal, entendí con una claridad espantosa que la verdad por sí sola no me salvaría de la cárcel. Si intentaba denunciarlos de palabra desde mi celda, el doctor Bustamante usaría mi propia confesión firmada para calificarme de mentiroso despechado ante cualquier juez. Necesitaba una estructura legal impecable, una prueba material irrebatible que destruyera la validez de esa confesión desde sus cimientos. Y para conseguir eso, necesitaba la ayuda de alguien que conociera los rincones más oscuros del sistema judicial. Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre el patio de tierra del penal, me acerqué a la mesa de concreto, donde el viejo generoso leía un libro con tapas de cuero gastado. El anciano levantó la vista, se acomodó los lentes sobre la nariz y me señaló el asiento de madera con un gesto seco de la cabeza. «Llegas tarde, corredor de seguros. Supongo que ya te diste cuenta de que el monstruo que te comió la vida tiene más de una cabeza. Tengo los papeles de la viuda muerta», le dije en voz baja, sentándome frente a él. «Pero la confesión que firmé tiene mi huella y mi firma. Ningún juez va a abrir mi expediente solo con mi palabra». Generoso sonrió con esa mueca de zorro viejo que le arrugaba toda la cara, cerró el libro de un golpe y apoyó las manos sobre la mesa. «Los abogados arrogantes como tu Bustamante cometen siempre el mismo error, Casimiro. Se confían tanto de la estupidez de sus víctimas que dejan huellas en los lugares más obvios. Trae tu expediente mañana a primera hora. Vamos a buscar la mentira que tu abogado dejó escrita sin darse cuenta». El crujido de la verja metálica del patio al cerrarse por el cambio de turno cortó la conversación. Volví a mi celda en silencio, sabiendo que el reloj del martes 18 ya había empezado a correr y que cada segundo contaba para recuperar mi vida. A las 3 de la mañana, cuando el penal quedó en penumbra y solo se escuchaba el goteo constante de una tubería rota en el pasillo, el candado de la reja principal de mi pabellón resonó con un golpe seco. Un guardia nocturno iluminó mi celda con su linterna de mano, haciendo destellar la luz blanca contra mis ojos. «Casimiro, levántate y recoge tus cosas», dijo el oficial con una voz desprovista de emoción. «Tienes orden de traslado inmediato a la Fiscalía del Centro. Tu caso acaba de dar un giro que nadie esperaba». El rechinido de los frenos de la patrulla resonó en el patio interior del Tribunal del Centro a las 6:40 de la mañana. El olor a gasolina quemada y a café frío impregnaba la pequeña oficina sin ventanas donde me dejaron esperando, con las esposas de metal apretándome las muñecas. Frente a mí, detrás de un escritorio de madera sepultado bajo torres de expedientes, un hombre de 58 años, con cabello canoso cortado al cepillo y anteojos de marco grueso, leía mi confesión voluntaria con un lápiz rojo en la mano. El doctor Nicanor Fontán no sonreía. Llevaba una corbata oscura ligeramente desanudada y hablaba con una voz grave, pausada y tajante. «Usted firmó una trampa perfecta, Casimiro», dijo el abogado, dejando caer el lápiz sobre la mesa. «Pero hasta las trampas mejor construidas tienen una rajadura si uno sabe por dónde mirar. El viejo generoso me envió las notas de su expediente anoche. Mire la página 4. Párrafo 3. El doctor Fontán giró el papel hacia mí. Con el dedo índice señaló una línea donde el doctor Osvaldo Bustamante había redactado el detalle de la supuesta estafa. El texto afirmaba que yo había realizado personalmente la transferencia electrónica de $42,000 de la cuenta de la viuda Rosa Celina Ibarra el día 14 de marzo a las 10:17 de la mañana desde la computadora de mi oficina. «Ese día y a esa misma hora», continuó el doctor Fontán sacando una hoja con sello azul de un folio, «usted estaba internado en el centro médico de la capital, a 200 kilómetros de su negocio, firmando la autorización de ingreso para la cirugía de cadera de su suegra. Hay registros de caja, cámaras de seguridad de la clínica y la firma del médico cirujano. La mentira tiene patas cortas, Casimiro». Su abogado redactó la confesión copiando los movimientos bancarios reales, pero cometió el error de no verificar dónde estaba usted ese día exacto.
Imposibilidad material. Esas dos palabras retumbaron en la habitación vacía. Imposibilidad material. Ese era el mecanismo jurídico. Si la confesión atribuía un hecho físicamente imposible de haber sido cometido por mí, la validez del documento entero se venía abajo ante cualquier juez. «Escúcheme bien porque esto es una regla de oro», me dijo el doctor Fontaine, inclinándose sobre el escritorio y mirándome fijo a los ojos. «A partir de este momento, entra en vigencia la regla del silencio absoluto. Si su esposa o el doctor Bustamante descubren que tenemos esta prueba antes de tiempo, van a limpiar las cuentas, van a destruir los libros de la empresa fantasma y van a desaparecer. Su única ventaja real es que ellos están convencidos de que usted sigue siendo el mismo idiota de siempre. Piensen en eso un segundo. Durante casi 2 años mi silencio no fue cobardía. Fue la estrategia más fría y calculada de mi vida. El plan se va a ejecutar en etapas», explicó el abogado, trazando números sobre una hoja en blanco. «Primero, presentamos el recurso de revisión de condena ante el juez superior en estricto reserva. La ley nos permite tramitar la absolución sin notificar de inmediato a la contraparte. Segundo, mantenemos la ficción. Cuando la absolución sea concedida, usted saldrá del penal en secreto. Pero para el mundo exterior, y especialmente para Bárbara, usted seguirá figurando como el hombre encerrado que espera la visita de los jueves». «¿Y el terreno de mi padre?», pregunté, sintiendo que la garganta se me secaba. «Tienen todo listo para venderlo el martes 18 a las 11:30 de la mañana por $210,000. Ahí es donde la trampa se invierte», respondió el doctor Fontaine con una leve mueca en los labios. «Faltan solo 7 días para esa fecha. Si logramos que el juez firme la resolución de absolución antes del martes, ellos llegarán a la notaría con una procuración sin valor legal, firmada por un hombre que ya no es recluso y que ha dejado de ser su cónyuge. Los dejaremos avanzar hasta el último milímetro de su ambición». Esa misma tarde, regresé al penal bajo una llovizna fina que enfriaba las paredes de piedra. Cuando cruzaba el patio hacia mi pabellón, me refugié un momento bajo el alerón de la biblioteca para resguardarme del agua. Ahí, en la penumbra del pasillo, solo y lejos de las miradas de los guardias, me apoyé contra la pared de ladrillo visto y me quebré por completo. Las lágrimas me brotaron de golpe, no por el miedo a la cárcel, sino por la vergüenza aplastante de haber regalado 22 años de mi trabajo y 17 años de mi vida a una mujer que me llamaba el pagador a mis espaldas. Lloré en silencio, secándome el rostro con la manga del uniforme, hasta que no me quedaron más lágrimas en el cuerpo. Cuando me levanté de ese rincón, el Casimiro ingenuo que firmaba papeles sin leer se había quedado muerto sobre el piso mojado. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio insoportable de teatro. El jueves por la mañana, Bárbara vino a la visita del penal. Se sentó del otro lado de la mesa de metal, vistiendo un suéter crema impecable y sosteniendo una pequeña bolsa de papel de la pastelería La Fe. «Casimiro, mi amor, te ves preocupado», dijo, estirando la mano para tocarme los dedos con una suavidad calculada. «Te traje tu pan dulce favorito. El doctor Bustamante me dijo que ya falta muy poco para tramitar tu reducción de pena. Solo necesitamos que firmes la actualización de los documentos del terreno para cubrir los honorarios de la apelación». Verla actuar a escasos centímetros de mí, escuchando la dulzura falsa de su voz mientras recordaba cada palabra que le había oído decir detrás de la pared del depósito, fue la prueba más dura de mi vida. «Tráeme los papeles la próxima semana, Bárbara», le respondí, manteniendo la mirada fija en sus ojos y sonriendo con la torpeza acostumbrada que ella esperaba de mí. «Tú sabes que yo firmo lo que sea con tal de salir de aquí y volver a estar contigo». Bárbara sonrió satisfecha, creyendo que la carnada había sido tragada por completo. Se levantó de la mesa con la ligereza de quien acaba de asegurar $210,000 sin mover un dedo y se despidió con un beso en la mejilla que me dejó el olor de su perfume impregnado en la piel durante horas. La contagiosa calma del plan, sin embargo, duró muy poco.
El viernes por la tarde, a solo 4 días de que venciera el plazo del martes 14 a las 11:30 de la mañana, el doctor Fontán solicitó una audiencia de emergencia en la sala de locutorios del juzgado. Al cruzar la puerta de madera, vi que el abogado no estaba solo. A su lado se encontraba un hombre joven, con traje oscuro arrugado y una carpeta roja bajo el brazo, que me miraba con una expresión de extrema gravedad. «Casimiro, tenemos un problema grave», dijo el doctor Fontán sin rodeos señalándome el asiento. «Este es el actuario del tribunal. Hace 2 horas, el doctor Osvaldo Bustamante presentó un escrito urgente en el juzgado mercantil solicitando el embargo preventivo y la adjudicación directa del terreno de su padre, alegando una supuesta deuda de honorarios firmada por usted hace 3 años. Sentí un latigazo de aire frío en el pecho. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que se adelantan», respondió el doctor Fontán, golpeando la mesa con el puño. «Bustamante sospecha que el comprador extranjero se puede arrepentir y no va a esperar al martes. Van a ejecutar la transferencia en la notaría central el lunes a primera hora de la mañana. Nos quitaron 24 horas de ventaja. El reloj marcaba las 4 de la tarde del viernes. La absolución firmada por el juez superior estaba retenida en la mesa del secretario a la espera de una firma administrativa, y los tribunales cerraban sus puertas en exactamente 20 minutos hasta el próximo lunes. El doctor Fontán guardó sus papeles a toda prisa en el portafolios de cuero, miró al actuario y luego se giró hacia mí con el rostro tenso. «Todo depende de lo que pase en las próximas 60 horas», me dijo en un susurro rápido antes de que el guardia me tomara del brazo. «Si no logramos que el juez de guardia firme el albará de absolución antes del lunes a las 8 de la mañana, la notaría procesará la venta. El dinero será transferido a una cuenta offshore y habremos perdido el terreno para siempre». El guardia cerró la puerta de chapa con un portazo que retumbó en todo el pabellón. La cuenta regresiva no era para el martes. La trampa final se cerraba en 60 horas y yo seguía esposado dentro de una celda. El golpeteo constante de la lluvia sobre las láminas de zinc del depósito del barrio viejo no cesó durante toda la noche del sábado. Un olor denso a madera guardada, serrín húmedo y aceite de máquinas impregnaba el pequeño cuarto del fondo donde el doctor Nicanor Fontán me había instalado bajo el más absoluto anonimato. La absolución judicial se había firmado de madrugada en un despacho de guardia, sacándome de la penitenciaría de manera silenciosa por una puerta trasera. Nadie en el barrio, ni Bárbara ni el doctor Osvaldo Bustamante, sabían que yo caminaba libre por las calles. Para el mundo, yo seguía siendo el recluso de la celda 4. Vivir en la sombra era el precio del teatro. Durante esas horas aprendí a moverme como un fantasma en mi propia ciudad, cubriéndome la cabeza con una capucha oscura y evitando las avenidas iluminadas. El domingo a las 7 de la mañana, doña Rosalía, una vecina de 61 años que conocía a mi padre desde hacía 4 décadas y que guardaba las llaves de los viejos depósitos de la zona, me abrió la puerta de madera con un crujido seco. En sus manos delgadas traía una taza de lata con café caliente. «Casimiro, tu viejo siempre me dijo que las herramientas verdaderas se guardan donde el agua no las pudra», me dijo la anciana en un susurro, señalando una caja de madera de roble sepultada bajo un saco de yute. «Esta caja quedó aquí la tarde que la policía cerró tu oficina. Nadie la tocó porque todos pensaron que solo eran clavos y formones viejos». Apreté la madera helada de la caja con los dedos adormecidos por el frío. Ahí adentro, debajo de un fondo falso bien ajustado que solo mi padre y yo sabíamos retirar, descansaba el libro de registro diario de la corredoría, los duplicados de las pólizas originales y un disco duro portátil donde se registraban los accesos remotos a mi computadora. Esa era la prueba física, la prueba madre que el doctor Bustamante nunca pudo destruir porque jamás imaginó que existía fuera de la oficina. Guarden ese detalle en la memoria, guárdenlo bien, porque un hombre que trabaja la madera siempre construye un escondite que la codicia ajena no alcanza a ver. Con los registros en mi poder,
Me trasladé antes del amanecer al despacho del doctor Fontaine. El teatro requería una precisión quirúrgica. Como el plazo se había adelantado para el lunes a primera hora, Bárbara iría a la notaría central, convencida de que la procuración firmada por mí hace 2 años seguía siendo válida para vender el terreno de mi viejo por $210,000. Y entonces ocurrió la escena más insoportable de aquella jornada de actuación. A las 10 de la mañana del domingo, Bárbara se presentó de sorpresa en la portaría común del penal para intentar obtener mi firma en un último documento complementario. El doctor Fontaine me alertó por teléfono celular. Tuve que regresar deprisa en el auto del abogado, entrar por la zona administrativa posterior con la complicidad de la guardia y sentarme del otro lado de la mesa de metal del locutorio, vistiendo la chaqueta de uniforme que había dejado en el vestuario para no levantar sospechas. Bárbara entró a la sala con un vestido oscuro impecable, una sonrisa ensayada y una carpetita de cuero bajo el brazo. «Casimiro, mi amor, qué cara de cansancio tienes», me dijo, estirando la mano sobre la mesa para tocarme los nudillos con una frialdad que me erizó la piel. «Los abogados me dijeron que hay un problema con el sello del papel del terreno. Necesito que me firmes este anexo rápidamente para que el trámite no se detenga». Verla a menos de medio metro de distancia, sabiendo que yo venía de un cuarto alquilado en el barrio viejo y que en mi bolsillo guardaba la prueba de sus robos, me exigió un control corporal absoluto. Ni una leve vibración en la voz, ni un pestañeo de más. «El certificador del penal está de licencia médica hasta mañana por la tarde, Bárbara», le dije, bajando los hombros y mirándola con la mirada vencida que ella estaba acostumbrada a manipular. «El guardia me dijo que ningún documento firmado hoy tiene validez sin ese sello. Vuelve el lunes por la tarde o el martes temprano». Bárbara apretó los labios con una molestia contenida. Escuché el crujido del cuero de su carpeta al apretarla con fuerza. «No podemos esperar tanto, Casimiro», dijo en un tono áspero, dejando escapar por un segundo la voz metálica que solía ocultar. «Ese trámite tiene que quedar cerrado de inmediato. El comprador no va a esperar a que un empleado público regrese de sus vacaciones». «No puedo hacer nada más, Bárbara», le respondí con voz sumisa, mirando hacia el piso de concreto. «Aquí adentro, las reglas las ponen los guardias. Tú sabes que yo solo soy el que firma». «El que firma». Le devolví su propia lógica sin que se diera cuenta. Ella me miró con un desprecio sutil, convencida de que la burocracia del penal era el único obstáculo entre ella y los $210,000. «Está bien», dijo con un suspiro de impaciencia, guardando la hoja en su carpeta. «Vendré el lunes al cierre de la notaría o el martes a primera hora con el doctor Bustamante. No te muevas de aquí y ten la pluma lista». Se levantó sin darme el beso de despedida y caminó a pasos rápidos hacia la salida. Me quedé sentado unos segundos en la silla de metal, sintiendo las pulsaciones en los oídos. Mi propia habilidad para mentirle a la mujer, con la que había compartido 17 años de mi vida, me provocó una mezcla de asco y espanto. ¿En qué clase de hombre me había convertido en estos 2 años? El Casimiro, confiado, había muerto. Y este nuevo hombre que vestía la ropa de la sombra no iba a detenerse hasta ver caer la última mentira. Salí del penal por la puerta trasera 20 minutos después de ella y regresé al taller del barrio viejo para entregarle el disco duro al doctor Fontaine. El reloj avanzaba implacable. Faltaban menos de 18 horas para que las oficinas de la Notaría Central abrieran sus puertas el lunes por la mañana. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras revisábamos los números del registro diario junto a una lámpara de escritorio, doña Rosalía golpeó la puerta de madera del depósito 3 veces con los nudillos. Su rostro estaba pálido y traía el aliento agitado. «Casimiro, hay una camioneta negra estacionada en la esquina del pasaje», dijo en un susurro tembloroso. «Un hombre de traje oscuro bajó con una linterna y está preguntando a los vecinos si alguien ha visto luz en este local durante el fin de semana». El doctor Fontaine apagó la computadora portátil de inmediato y se puso de pie. «Es la gente de Bustamante», dijo el abogado, guardando los folios en su portafolios. «Están haciendo un barrido de los bienes viejos de tu padre. Sospechan que algo no encaja».
El sonido de unos pasos pesados sobre la grava del pasaje exterior resonó justo detrás de la pared de madera del depósito. Una luz blanca y potente atravesó las rendijas de la puerta, iluminando el piso de tierra a pocos centímetros de nuestros zapatos. Alguien probó el picaporte desde afuera con un tirón seco que hizo crujir los bisagras. Un disparo de luz blanca atravesó la ranura de la puerta de roble y se clavó en la pared de ladrillos. Nos quedamos inmóviles, sosteniendo la respiración mientras el metal del picaporte volvía a sacudirse desde el pasaje exterior. Afuera, el zumbido del motor de la camioneta negra mantenía un ritmo monótono sobre la grava mojada. Doña Rosalía apretó su rosario de madera contra el pecho sin hacer el menor ruido. «Aquí no hay nadie, jefe. Este depósito lleva 2 años cerrado con candado de la fiscalía», gritó una voz rasposa desde la calle. La luz de la linterna parpadeó 2 veces sobre el piso de tierra y finalmente se apagó. Escuchamos el chasquido de una puerta de auto al cerrarse, seguido por el rugido del motor alejándose hacia la avenida principal. El doctor Nicanor Fontán soltó el aire acumulado en sus pulmones, se ajustó los lentes sobre el puente de la nariz y volvió a encender la pantalla de su computadora portátil con un movimiento decidido. «Eso no fue una coincidencia, Casimiro», dijo el abogado en un tono helado, señalando una fila de documentos digitalizados en el monitor. «Revisé las actuaciones del doctor Osvaldo Bustamante en el registro público de la propiedad durante los últimos 6 años. Este no es el primer incendio que ese tipo enciende para cobrar el seguro». Miré la pantalla. Ante mis ojos aparecieron 3 expedientes antiguos, de familias distintas de nuestro propio barrio, con el mismo molde exacto de actuación judicial. Un pequeño comerciante endeudado, una herencia mal tramitada, una procuración amplia firmada sin leer bajo la promesa de una solución rápida y al final del camino, la pérdida absoluta del patrimonio a manos de empresas de fachada vinculadas al mismo despacho. En los 3 casos anteriores, las víctimas habían sido ancianos solos o pequeños talleres que no tuvieron la fuerza ni el dinero para pagar un peritaje documental. Él no es solo un abogado corrupto que ayudó a su esposa a tapar un agujero en la oficina, continuó el doctor Fontán, golpeando la mesa con el lápiz. Esto es un patrón sistemático de despojo patrimonial. La estafa de su corredoría por $340,000 no fue un accidente de desesperación. Fue el negocio principal de una red que llevaba años operando en la sombra. Eso cambió todo en mi cabeza. Lo que hasta esa noche parecía una tragedia personal, una traición dolorosa dentro de las 4 paredes de mi matrimonio, se transformó de golpe en un deber de reparación colectiva. Ya no peleaba únicamente por limpiar mi nombre o por salvar el terreno que mi padre me legó con tanto sudor. Peleaba para detener a una maquinaria que destruía vidas de gente humilde sin que nadie los confrontara. La señal número 3 fue entender que los hombres como Bustamante nunca actúan solos porque necesitan la firma de alguien con autoridad. Les confieso ahora. Y ese alguien tenía un nombre en el informe de la auditoría regional. El doctor Fontán desplegó un folio oficial del Ministerio Público obtenido esa misma tarde. Un auditor senior de la aseguradora central, encargado de validar las pólizas de retiro de la zona, había recibido transferencias periódicas durante 4 años a través de la firma fantasma MR Consultores. Él era quien borraba las alertas del sistema informático cuando las primas de mis clientes no ingresaban a las cuentas oficiales. «Tienen todo acorralado para mañana», me dijo el doctor Fontán, mostrándome un reloj de bolsillo que marcaba las 8 de la noche del domingo. El comprador de la firma extranjera llega a la notaría central a las 10 de la mañana. Bustamante y Bárbara van a presentar la procuración vieja a las 11:30 en punto para cobrar los $210,000. Tienen la cita confirmada en el libro de protocolo número 4. $210,000 por la tierra de mi padre. El valor exacto que necesitaban para tapar la boca del auditor y comprar pasajes internacionales sin retorno. ¿Qué nos falta para que el fiscal firme la orden de captura antes de esa hora?, pregunté, sintiendo un sudor frío y pegajoso en la palma de las manos. Nos falta el peritaje oficial de cotejo de firmas
del escrito de admisión que presentaron en el juzgado mercantil el viernes, respondió el abogado, cerrando su portafolios de cuero gastado. Bustamante falsificó su firma reciente en una pagaré posterior para justificar el embargo de urgencia. La perito de la Fiscalía está analizando las trazas de tinta en el laboratorio central, pero el informe final debe estar entregado a las 8 de la mañana en el despacho del juez de guardia. Si el informe se retrasaba una sola hora, el juez no expediría las órdenes de allanamiento y detención a tiempo. La notaría procesaría la escritura sin traba alguna. La procuración fraudulenta surtiría efecto legal y el dinero cambiaría de manos en cuestión de minutos. «Tengo que ir al laboratorio ahora mismo», dijo el doctor Fontán, levantándose de la silla de madera y tomándome del hombro con firmeza. «Usted se queda aquí con doña Rosalía. No abra la puerta a nadie, no encienda luces y mantenga el teléfono en silencio hasta que yo lo llame». Se fue por la puerta trasera del pasaje, perdiéndose en la oscuridad de la llovizna. Las horas que siguieron fueron una agonía larga y silenciosa. Me quedé sentado sobre un cajón de herramientas en el rincón del depósito, escuchando el tic-tac cansado de un reloj de pared y el goteo de la canaleta exterior. En la penumbra, saqué del bolsillo de mi franela la caneta de plata con las iniciales de mi padre. Pasé el pulgar sobre la superficie fría del metal, recordando su voz grave cuando me decía que las cosas hechas con paciencia resisten cualquier tormenta. A las 4:30 de la mañana del lunes, el aire del depósito se sentía helado y pesado. Doña Rosalía dormitaba en un sillón viejo de baquelita cerca de la entrada. De pronto, la vibración seca de mi teléfono celular sobre la mesa de madera rompió el silencio del cuarto. El código en la pantalla no era el del doctor. Fontán. Era un número desconocido con prefijo del centro de la ciudad. Contesté inmediatamente, pegando el aparato al oído sin decir palabra. «Casimiro, habla el actuario del tribunal», dijo una voz rápida y agitada desde el otro lado de la línea. Ocurrió una complicación grave en el laboratorio pericial. Hubo un corte de energía en el edificio central durante la madrugada y el análisis de tintas quedó interrumpido a la mitad. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. «¿Y la perito?», alcancé a preguntar sintiendo que la garganta se me cerraba. «La perito se niega a firmar el dictamen definitivo sin completar el proceso de secado químico», respondió el actuario. «Bustamante ya está en la notaría central. Llegó hace 10 minutos con su maletín de cuero y metió presión al notario para adelantar la firma de las escrituras a las 9:30 de la mañana. Modificaron el horario de la cita. Les quedan menos de 2 horas antes de que la transferencia se ejecute por completo. Modificaron el horario». Esas 3 palabras cayeron sobre mi cabeza como una piedra pesada. Mi abogado estaba atrapado en la otra punta de la ciudad, esperando un sello de laboratorio que no salía. Los culpables estaban sentados en la mesa de la notaría, firmando la venta del patrimonio de toda mi vida. Y la policía no podía actuar sin la orden del juez. Me puse de pie de un salto. Tomé la chaqueta oscura colgada del perchero de madera y miré a doña Rosalía, que me observaba con los ojos abiertos de par en par desde su sillón. «¿A dónde vas, Casimiro?», me preguntó la anciana con la voz temblando de susto. «Tu abogado dijo que te quedaras aquí hasta que él llamara. Si me quedo aquí sentado, ellos ganan en 90 minutos», le respondí, ajustándome la capucha sobre la cabeza mientras abría el cerrojo de la puerta trasera. El pagador se acabó. Voy a ir a esa notaría a mirarle la cara a mi esposa antes de que ponga su firma en la última mentira. Salí a la calle bajo la lluvia de la mañana. Corrí 2 cuadras hacia la avenida principal y abordé el primer taxi que pasó por la esquina, pidiéndole al chófer que se dirigiera a toda velocidad hacia el edificio de la notaría central. Cuando el auto se detuvo frente al imponente edificio de columnas de mármol del centro financiero, el reloj de la torre principal marcó las 9:05 de la mañana. Al cruzar las puertas de cristal del vestíbulo principal, vi a través de los cristales del primer piso una escena que me congeló la sangre en las venas. En la mesa ovalada de la oficina número 3, Bárbara lucía un abrigo elegante y sostenía una pluma dorada en la mano derecha,
inclinándose sobre el folio de la escritura junto al doctor Osvaldo Bustamante, mientras un hombre de traje gris desplegaba un cheque de caja sobre el escritorio. El chirrido metálico de la puerta de cristal al abrirse de golpe hizo que las 4 personas sentadas en la mesa ovalada levantaran la cabeza al mismo tiempo. El aire acondicionado de la oficina número 3 de la Notaría Central olía a cera de piso recién aplicada, a cuero de sillón caro y a café expreso. Eran exactamente las 9:14 de la mañana de ese lunes. Bárbara mantenía la pluma dorada suspendida a escasos milímetros del papel de seguridad, justo sobre la línea que autorizaba la venta definitiva del terreno de mi padre por $210,000. «Detengan ese trámite de inmediato», dijo una voz grave y serena desde el pasillo. No fui yo quien habló primero. Fue el doctor Nicanor Fontán, que irrumpía en la sala luciendo un sobre de Manila con el sello rojo de la Fiscalía en la mano derecha, seguido por 2 oficiales de la Policía Judicial, el actuario del tribunal. El doctor Osvaldo Bustamante se puso de pie de un salto, acomodándose el saco de su traje italiano con un gesto rápido y ensayado de arrogancia profesional. «¿Qué significa esta interrupción ordinaria?», exigió el abogado, levantando la voz para impresionar al notario. «Estamos cerrando una operación mercantil privada perfectamente legal. Tengo aquí la procuración amplia de dominio firmada por el propietario». «Esa procuración carece de todo valor jurídico desde este momento», respondió el doctor Fontán, caminando con calma hasta el centro de la mesa y colocando el folio de la Fiscalía justo encima del cheque de caja del comprador. «El señor Casimiro fue absuelto de todos los cargos mediante resolución de revisión de sentencia firmada esta madrugada por el juez superior, y el señor no está en ninguna celda del penal». En ese instante preciso, yo me quité la capucha de la chaqueta oscura y me adelanté un paso hacia la luz del ventanal. Bárbara soltó la pluma dorada. El metal chocó contra la madera noble de la mesa con un chasquido limpio que resonó en toda la habitación. Su rostro perdió todo rastro de color en cuestión de un segundo. Me miró con los ojos abiertos de par en par, con los labios entreabiertos, pero completamente muda, mientras su mirada viajaba de mi rostro a mis manos libres de esposas. Aquella fue la primera fase de la caída de su máscara. La dulzura fingida se evaporó por completo, dejando al desnudo un desconcierto absoluto. «Casimiro», se alcanzó a musitar en un hilo de voz temblorosa, dando un paso involuntario hacia atrás hasta chocar contra el respaldo de la silla. «Mi amor, ¿qué haces aquí? Yo estaba tramitando esto para ayudarte, para pagar a los abogados». «No mientas más, Bárbara», le dije. Hablé en un tono bajo, pausado y frío, sin levantar la voz ni un solo decibelio. «No viniste a buscar ninguna firma para mi libertad. Viniste a liquidar la tierra de mi viejo antes de las 11:30 de la mañana, porque la cuenta de MR Consultores se quedó sin fondos». El doctor Bustamante intentó tomar su maletín de cuero para retroceder hacia la salida lateral, pero uno de los oficiales de policía le cerró el paso, apoyando la mano en el cinturón. «Señor notario», dijo el doctor Fontán con frialdad administrativa, abriendo el sobre de Manila y desplegando los folios uno a uno en orden riguroso sobre la mesa. «Aquí tiene el informe oficial del peritaje de tintas del Laboratorio Central, entregado hace 20 minutos al juez de guardia. La firma en el pagaré de embargo mercantil presentado por el doctor Bustamante el viernes pasado es una falsificación ejecutada por su propio despacho. Y aquí está el estado de cuenta de la empresa fantasma MR Consultores, que muestra los retiros sistemáticos de la pensión de doña Olga Ibarra y de las pólizas de la viuda fallecida Rosa Celina Ibarra». El notario tomó las hojas con manos temblorosas, revisó los sellos oficiales, miró la resolución de absolución firmada por el tribunal y de inmediato retiró el libro de protocolo hacia su lado de la mesa. «Esta escribanía no va a certificar ningún acto con un título viciado de nulidad absoluta», declaró el notario con voz firme, dirigiéndose al comprador extranjero. «Señor, guarde su cheque. Esta venta queda suspendida por orden judicial». Al ver que el comprador recogía el papel
y que el dinero de $210,000 se evaporaba de sus manos en un segundo, la máscara de Bárbara pasó a su segunda etapa: el victimismo descarado. Se llevó las manos al rostro, se dejó caer sobre la silla y comenzó a sollozar de manera estruendosa, girándose hacia el actuario y los policías. Él me obligó, gritó entre lágrimas fingidas, señalando con el dedo al doctor Bustamante. Yo no sabía nada de leyes. Él me dijo que esto era legal, él organizó las cuentas, él me amenazó con meterme presa si no firmaba lo que él me traía a la casa. Casimiro, tú me conoces, yo soy tu esposa, yo te amo, tú sabes que soy incapaz de hacer algo así. El doctor Bustamante se volvió hacia ella con el rostro desencajado por una rabia negra, apretando las mandíbulas hasta que las venas del cuello se le marcaron como cuerdas en tensión. «Cállate la boca, mujer miserable», rugió el abogado, perdiendo toda su compostura refinada. «Tú fuiste la que vino a mi despacho a pedirme que sacáramos el dinero de la oficina de tu marido. Tú me dijiste que él no se daría cuenta de nada, porque era un tonto que firmaba cualquier hoja en blanco que le pusieras enfrente. Tú fuiste la que pusiste su nombre sobre la mesa para que fuera presa en tu lugar. Tú fuiste la que pusiste su nombre». Esas palabras pronunciadas por su propio cómplice cayeron en la sala como un mazo de bronce sobre una campana. Y fue ahí, acorralada por los documentos y delatada por el hombre con el que había planeado el despojo de mi vida, donde Bárbara mostró su tercera y última voz. La voz real, metálica y cargada de un veneno puro que llevaba 17 años escondiendo bajo sonrisas de manzanilla. Se puso de pie bruscamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sin la menor delicadeza. Miró al abogado con un desprecio absoluto y luego giró la cara hacia mí, clavándome una mirada llena de un odio raquítico que jamás le había visto. «Sí, fui yo», gritó fuera de sí, con una voz chillona y cortante que retumbó en las paredes de mármol. «Fui yo la que sacó el dinero, fui yo la que usó la cuenta de la muerta y la pensión de mi madre. ¿Y sabes por qué, Casimiro? Porque estaba harta de tu vida miserable de taller, de tus zapatos con olor a serrín y de tus viejitos que venían a pagar monedas todos los meses. Me aburría tu honestidad de pobre. Te dejaste encerrar 2 años en una celda porque eres un imbécil que creía en el amor. Siempre fuiste eso para todos nosotros, el pagador de la casa». El pagador de la casa. Lo dijo en voz alta ante el notario, ante los policías, ante el comprador y ante los abogados. Retomó la frase deshumanizante de la conversación clandestina del penal para escupírmela en el rostro en su momento de desesperación. No me moví. No levanté el puño, no pronuncié un solo insulto y no me acerqué un solo centímetro a ella. La miré a los ojos con la serenidad de quien ya no le debe nada a nadie y le contesté con 3 frases cortas en un tono tan sereno que apagó el eco de sus gritos en la sala. «El pagador ya cumplió su condena, Bárbara», le dije, manteniendo las manos dentro de los bolsillos de mi chaqueta. «Ahora les toca a ustedes pagar la suya ante la ley». El oficial de la policía judicial se acercó a ella por la espalda, le tomó los brazos con firmeza y le colocó las esposas de metal alrededor de las muñecas. El sonido del trinquete de hierro al cerrarse cortó de golpe su berrinche. 2 segundos después, el segundo policía le aplicó los ganchos al doctor Osvaldo Bustamante, quien guardó un silencio sepulcral mientras le leían sus derechos constitucionales. Se los llevaron caminando por el pasillo central de la notaría, ante la mirada de decenas de empleados y clientes que salían de las oficinas a mirar el espectáculo de la caída de 2 criminales de cuello blanco. Cuando los portones de cristal de la entrada principal se cerraron detrás de los patrulleros que se los llevaban a la fiscalía, me quedé solo en el vestíbulo junto al doctor Nicanor Fontán. Caminé hacia las escaleras de mármol para salir a la avenida. Solo entonces me di cuenta de que las piernas me temblaban sin control desde las rodillas hasta los tobillos. Apoyé la mano derecha contra la barandilla de bronce y me quedé allí parado 2 minutos enteros, respirando el aire frío de la mañana, sintiendo que el peso de 2 años de encierro e injusticia comenzaba a desprenderse de mis hombros. El Casimiro que había entrado por esa puerta era un hombre destruido. El que bajaba esos escalones era un hombre nuevo,
que había recuperado su libertad con la paciencia de los papeles. Sin embargo, cuando llegamos a la acera, bajo la llovizna que comenzaba a amainar, el doctor Fontán sacó su teléfono celular del bolsillo. Escuchó el mensaje corto que le acaban de enviar desde el juzgado y me tomó del brazo con un gesto de preocupación que me detuvo en seco. «Casimiro, esto todavía no se ha terminado», me dijo el abogado mostrándome la pantalla del teléfono donde aparecía una notificación urgente firmada por el actuario del juzgado de familia. «Hay un documento que Bárbara radicó hace 3 meses en el registro mercantil del interior que nadie había revisado hasta hoy, y si ese papel entra en vigor mañana a primera hora, usted va a perder la mitad del taller de su padre de una forma que ni nosotros pudimos anticipar». El golpe seco del sello de bronce sobre la hoja de papel oficial resonó en el despacho del juez de familia a las 4 de la tarde del martes. El aire del recinto olía a madera barnizada y a libros viejos acumulados en los estantes. El documento que Bárbara había radicado en el registro mercantil no era más que una hipoteca ficticia para forzar la quiebra del taller. Pero el juez, tras examinar la sentencia de absolución y el informe del peritaje de firmas, declaró la nulidad absoluta de la deuda y ordenó el levantamiento inmediato de cualquier gravamen sobre el inmueble. La última trampa legal se desarmó sin drama, con una simple firma de tinta azul. Justicia completa. La verdad quedó escrita en los libros de protocolo y las propiedades regresaron a su dueño original. El destino de los culpables se midió en años de prisión y montos de reparación económica. El doctor Osvaldo Bustamante recibió una condena de 18 años de cárcel por fraude agravado, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la abogacía y el embargo total de sus cuentas bancarias. Bárbara fue condenada a 14 años de prisión en el penal femenino por estafa, uso de documento falso y denuncia calumniosa. El auditor corrupto de la aseguradora recibió una pena de 7 años tras entregar los registros informáticos que faltaban para cerrar la causa. De las cuentas congeladas de la empresa MR Consultores y de los bienes embargados al abogado se recuperaron $512,000. Con ese dinero se indemnizó hasta el último centavo a mis 47 clientes estafados. Don Ernesto volvió a mi oficina a los 83 años para firmar la restitución de su fondo de retiro de $4,000. Apoyó su mano arrugada sobre mi hombro y me dijo con los ojos húmedos: «Casimiro, te lo dije siempre, contigo duermo tranquilo». A Fidelia le entregué la administración general de mi nueva oficina con un sueldo digno e independiente, liberándola de las deudas que Bárbara le había endosado. A la neta del viejo generoso le pagué la carrera entera de enfermería como gesto de gratitud por las lecciones de lectura de expedientes que el anciano me dio en el patio de la penitenciaría. Y a doña Rosalía le compré las escrituras definitivas de su casita en el barrio viejo, para que nadie volviera a amenazarla con desalojarla. Reconstruí mi vida sobre la misma tierra de mi padre. Reabrí el taller de seguros, en un local más luminoso del centro, con paredes pintadas de blanco y olor a madera limpia. Sobre el escritorio de roble, volví a colocar la caneta de plata con las iniciales de mi viejo, la misma que usé para firmar las escrituras definitivas que la notaría registró exclusivamente a mi nombre. El limonero del patio floreció en la primavera siguiente, llenando la casa con un perfume dulce y fresco. Aprendí que la ambición sin escrúpulos destruye a quien la cultiva, mientras que la paciencia construida sobre la verdad resiste cualquier tormenta. Señora, este recluso fue absuelto y liberado hace 14 meses, y menos mal que me fui a tiempo. Le agradezco profundamente a cada uno de ustedes por haberme acompañado a lo largo de este relato y por haber escuchado con atención cada detalle de esta historia. Que alguien dedique más de 1 hora de su vida a escuchar el testimonio de un hombre común significa mucho para mí, porque demuestra que la verdad y la justicia todavía le importan a la gente de bien. Me gustaría saber sinceramente qué piensan sobre todo lo que les conté hoy. Si ustedes hubieran estado en mi lugar aquella mañana,
en la que descubrí la traición de la gente en la que más confiaba. Habrían tenido la paciencia de guardar silencio durante 14 meses para juntar los papeles en la sombra, ¿o habrían actuado de otra manera desde el primer día? Déjenme su opinión en los comentarios, porque leo cada palabra que me escriben. También les pido un favor muy sencillo. Escriban en la sección de comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde me están escuchando. Me da una alegría enorme imaginar las caras de las personas que se reúnen al otro lado de la pantalla, en lugares tan distintos y lejanos, compartiendo este mismo momento y escuchando una historia real que nos une a todos. Si este relato los conmovió y creen que vale la pena que más personas conozcan cómo se desarma una injusticia con la fuerza de la ley, los invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta en el video. De esa manera nos ayudan a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan y garantizan que no se pierdan ninguno de los próximos testimonios que estaremos compartiendo cada semana. Les deseo a todos ustedes y a sus familias mucha salud, paz en sus hogares y la prudencia necesaria para no tener que pasar jamás por una prueba tan amarga como la que me tocó vivir a mí. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches.